Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quisiera agradecerles la invitación a participar en este evento. Y bueno, ya como vamos un poco atrasados con el tiempo, vamos a darle bien. Entonces, la ponencia se trata, como ya lo habían dicho, rastreando los orígenes de la domesticación de Chile, Capsicum species en contextos mesoamericanos. Un estudio interdisciplinario para entender procesos bioculturales e históricos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto estos tipos de videos donde un león ataca y ataca a su presa, o una boa constrictor ataca y se zampa una de estos grandes animales y realiza un gran festín? Podemos estar impresionados por este tipo de actividades, pero es algo que realizan todos y cada uno de los animales de nuestro planeta para ingerir alimentos y agarrar energía para continuar la vida. Esta actividad la realizan desde los más pequeños organismos, como las bacterias, hasta el más grande mamífero que tenemos hoy en día, que son las ballenas. Obviamente, esta actividad de consumir alimentos no es exclusiva del ser humano, y pues ha hecho parte de la ingesta de alimentos como parte de su cultura. Podemos establecer que desde los orígenes de la evolución del Homo sapiens sapiens, este animal no solamente realizó o complejizó sus instancias primarias, como era vestimenta, hogar, alimentación, sino que poco a poco las fue complejizando. No sabemos por qué o cómo realmente esta especie de los homínidos empezó a desplazarse y a diferenciarse del resto del reino animal en una especie más compleja, en una especie en la cual actividades que de alguna manera se practicaban de manera accidental, se creaba una experiencia y se transmitía y se iba experimentando con este proceso de alimentación, de cazar, de comunicación, etcétera. Dentro de este proceso de la gastronomía prehispánica o prehistórica, si podemos decir, no sabemos bien a bien cómo empieza a surgir este afán o este objetivo de cambiar el sabor, el cambiar la textura de los alimentos. Pero bueno, dentro de los antropólogos, arqueólogos, etcétera, existe la creencia o la vaga leyenda de que en algún momento a alguien se le cae un pedazo de carne a alguna de las fogatas, y el momento de ya cuando lo rescatan y lo prueban, dicen, oye, esto sabe bien, ¿no? O sea, ya no es lo mismo comerla cruda que comerla con caliente, se cambia la textura, se cambia el color, se cambia el olor. Y eso empieza como una cuestión posiblemente accidental, empieza a ser una prueba-error, y empiezo, bueno, y si le mezclo con esto, y si la mezclo con aquello, y empiezo a mezclar, empiezo a reproducir este tipo de acciones, pues vamos a tener una nueva actividad. Al final del día o al final de nuestra evolución como especie, vamos a ver que la comida forma parte esencial de nuestra cultura, y que va a ser un marcaje cultural de una región, de un país, de una comunidad, de una familia o hasta de una cocinera. Y eso es algo importante que tenemos que ver y ver que es relevante en estos estudios bioculturales. En este sentido, este proceso de adaptación del ser humano lo vamos a ver en el registro arqueológico desde los primeros albores o desde las primeras evidencias, en los cuales vemos cómo el hombre va cambiando su entorno, va cambiando su medio ambiente y creando artefactos, creando palabras para designar no solamente a los alimentos, sino también a los artefactos que usa para los alimentos, ¿no? Como vemos en la imagen, metates, comales, coladores, molcajetes, etcétera, con los que va procesando sus alimentos, ¿no? Entonces vamos a ver que, bueno, ya no vamos a entrar mucho en la bioculturalidad, en qué significa después de la ponencia anterior, pero el proyecto que nosotros realizamos está inmerso dentro de la bioculturalidad, una materia que tiene relativamente poco dentro de la diversidad de ciencias que estudian
de la interacción del ser humano, pero que en realidad se basa en dos ramas muy bien ya establecidas, como es la antropología, en la cual obviamente es el hombre y la interacción de su medio ambiente, la creación del paisaje, la interacción, la transformación de los artefactos, de los medios y obviamente de las plantas, de la biótica, de los animales, con los cuales se alimenta, los cuales se viste, con los cuales crea artefactos. Y por otro lado, el de la biología, en el cual se encarga de ver todos estos biotas, estos ecosistemas, estos nichos, en los cuales estas especies se generan y que en muchos casos ya no podemos hablar solamente de que hay nichos prístinos que no tienen ninguna interacción con el ser humano. En este caso, se ha visto que esta bioculturalidad están estrechamente relacionados unos con otros y no podemos entender la biología por un lado o el ser humano por el otro, sino tenemos que interlazarlos para tener una mejor comprensión de cómo Homo sapiens sapiens se fue complejizando y fue alcanzando el nicho que hoy tenemos, para bien o para mal, ¿no? Desde el comienzo también vimos que para poder realizar un análisis o investigar cómo el chile como una especie biótica se fue llenando el gusto, el paladar de lo que hoy somos los mexicanos y el mundo en general. Entonces, para esto no solamente fue necesario incorporar o tener a biólogos, los cuales tenían su estudio de las cuestiones de las especies, su desarrollo, etcétera, pero también teníamos que tener antropólogos, que los cuales son los que tienen que ver con cómo estas especies son ingeridas, cómo se están produciendo, cuál es su interacción dentro de la cocina, de la gastronomía. Obviamente, si queremos ver el pasado, tenemos que tener arqueólogos dentro de estos proyectos para ver estos restos materiales o estas interacciones con el medio ambiente y qué evidencias materiales nos dejan, que podamos nosotros empezar a rastrear cómo este elemento biológico entra a las cocinas prehispánicas mexicanas posteriormente. Obviamente también tenemos que tener lingüistas en los cuales la paleolingüística pues nos indica cuándo la palabra chile, por ejemplo, empezó a ser un vocablo ya dentro de los idiomas, la comunicación de estas comunidades. Y por último, pero no menos importante, también pues la tecnología con la cual gozamos hoy, que nos permite tener o juntar esta información con la cual gozamos hoy y complementarla con modelos geográficos, pues están muy de moda hoy en día, y en los cuales poder juntar una gran cantidad de información y conformar mapas y conformar imágenes que nos permitan analizar todo este universo de información. Como hemos visto, bueno, desde el principio, desde los albores del Homo sapiens, que es uno de los pocos animales, bueno, además es el único animal que tiene conciencia de su ser, que tiene conciencia de su existencia. Vamos a ver que la ingesta de alimentos siempre ha estado presente y accidente o empieza a mezclar, empieza a cocer, empieza a triturar, esta actividad pues obviamente la tiene desde el principio, pero arqueológicamente la tenemos registrada posiblemente en unos 10 o 12,000 años antes de nuestra era, como podemos ver aquí en esta imagen de pinturas en el Sahara, en los cuales se ve cómo estos personajes utilizan plantas y posiblemente es esta transmisión del conocimiento, la cual es importante dentro de los estudios bioculturales para saber cómo, o sea, no solamente es identificar la especie, no solamente es identificar cómo se prepara, sino también cómo se transmite ese conocimiento a lo largo de las generaciones. En este sentido, vamos a ver que en nuestros estudios, la región que queremos trabajar, pues vemos que hay una gran historial de preparación, de comunicación, de transmisión de generación en generación de esta información. Y como vemos en las imágenes, pues tenemos estas imágenes prehispánicas, coloniales, actuales, en las cuales la imagen de las cocineras
en los metates pues ha sido constante y es una muestra gráfica fehaciente de esta transmisión de conocimiento de una cocina prehispánica a una cocina actual, en las cuales es la importancia de la investigación, registro de estas historias orales, de estas comunicaciones, para saber cómo se ha venido transmitiendo la forma de preparación, la forma de cómo se va sembrando, cómo se va cultivando una planta, cómo se le va apapachando, cómo se le habla, ¿no? Entonces, y cómo se va preparando la comida, cuál es la reacción de la gente al probar esos platillos. Entonces, eso sería, es algo fundamental también en estos estudios bioculturales. En este sentido, no por nada la cocina mexicana es patrimonio mundial de la humanidad por la riqueza que guarda. No solamente es el alimento, la forma de prepararlo, es la historia que trae detrás, es los materiales que se usan, la constante uso de tradiciones y preservación de esas tradiciones, ¿no? O sea, el metate, como lo vimos, se ha usado desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy y obviamente los que cocinamos o los que cocinan saben que una salsa no sabe lo mismo en molcajete que en licuadora, ¿no? Entonces esos son valores, son información esencial para la recopilación, no solamente científica, sino también cultural, de cómo queremos encontrar estos orígenes. En este sentido, vamos a ver que la información con la que contamos para establecer los orígenes de esta especie de chile, pues comienzan obviamente al mismo tiempo que otras domesticaciones, como puede ser, más bien como es la de el maíz, el frijol, calabaza y obviamente el chile, que son estos grupos que empiezan a hacer una agricultura incipiente en la cual van domesticando de manera incipiente al primero, de manera inconsciente, a una actividad ya consciente y específica para obtener mejores productos y recursos. Lamentablemente, el hecho de que tengamos, yo creo que eso es algo que pasa tanto en biología como en arqueología, el hecho de que tengamos un elemento como el chile ha captado toda la información o todos los recursos, investigadores se centran más en la domesticación del chile que en otro tipo de productos. En este caso, el chile ha gozado de poca información o poca relevancia en la investigación si la comparamos con la cantidad de investigación que se realiza en chile, frijol, calabaza un poco, pero el chile hasta hace poco pues no se le daba la importancia de saber cómo se había incorporado o cómo se había domesticado esta especie dentro de nuestros aspectos culturales o dentro de nuestra gastronomía. Por eso este proyecto que se realiza, pues pensó en ver cómo se empieza el chile a ingestar dentro de nuestro paladar. Este es un diagrama de más o menos cómo pensamos que con la evidencia que se tiene, tanto arqueológica, biológica, que cómo pudo el chile empezar a entrar a la cocina, ¿no? Aproximadamente entre 13.000, 11.000 años, se empieza a conocer, se empieza a tener una interacción con chile silvestre, con estos frutos que pues se ven interesantes, son llamativos, pero obviamente pues son picosos, y empieza se le empieza a dar un uso, se le empieza a buscar dentro de la colecta de alimentos. Ya posteriormente, entre 9.000 y 6.000 años antes de la actualidad, vamos a ver que ya el chile silvestre, o en el registro empieza a aparecer chile silvestre junto con un chile que ya al por hacer empieza a ser un poco más domesticado. ¿Qué queremos decir con esto? Que posiblemente no está siendo cultivado como una cuestión agrícola, pero sí se le está generando espacios, se les está quitando maleza que no pueda hacer que crezca, o se le está utilizando ya como en huertos familiares, etc. Ya a partir de entre 6.000, 5.000 en la actualidad hasta el día de hoy, ya vemos que hay una domesticación, ya tenemos una diversificación de la especie, diferentes tipos, con colores, sabores,
grados de picor y que esto ya presenta una domesticación como tal. Entonces, aunque tenemos este diagrama más o menos bien establecido, pero queremos saber exactamente cómo se fue dando y dónde se fue dando esta domesticación. En este sentido, se establece este proyecto en el cual juntamos, como ya se ha mencionado, la mesa es exclusivamente sobre la interdisciplinaridad y estudios bioculturales, y aquí vemos que necesitamos la conjunción de varios investigadores. Una problemática de este tipo no se puede responder desde una sola materia, desde una sola disciplina. Tenemos que juntar expertos e investigadores de distintas disciplinas para poder encontrar y ver, tener distintas perspectivas, distintas formas de ver el problema y tener una mejor respuesta. En este caso vamos a tener análisis morfológicos de las semillas modernas, análisis morfológico de las semillas antiguas, mapas de registro ecológicos, mapas de registro de presencia humana y modelos de explicación que podamos conjuntar todas estas informaciones que se han ido colectando. En ese sentido, el proyecto se concentró en tres actividades primarias. Uno, datos arqueológicos. Como vemos aquí en el mapa, dentro de lo que es la visión de los orígenes de la domesticación, no solamente de Chile, sino también de maíz, frijol, calabaza, se han establecido tres centros o tres áreas en los cuales se cuenta hasta el momento con los registros más antiguos de estas especies en interacción con comunidades humanas. Tenemos en una primera instancia los valles centrales de Oaxaca, la muy famosa prueba de Guilanagitz. Tenemos los valles de Tehuacán en Puebla, donde tenemos las pruebas de Coxcatlán y el Riego, y también las de en la Sierra Occidental, en la Sierra Oriental, en Tamaulipas, donde en sus cuevas se han localizado también estos restos. Si vemos, vamos a ver que esto no quiere decir que no existan o que son los únicos. Lo que sucede, como habíamos mencionado en el aspecto biológico, la problemática de contar con un área mucho más compleja, que en este caso como la arqueología maya, la arqueología mexica, olmeca, Veracruz, etcétera, hacen que las investigaciones de lo más temprano no sean tan llamativas para los arqueólogos. Es decir, el arcaico, el preclásico, se sabe poco, porque pues, no es tan interesante como encontrar una tumba, una gran pirámide. Entonces, por eso tenemos pocos registros y es una problemática que hemos ido encontrando en este proyecto en especial. Aquí, como podemos ver en el mapa, pues tenemos una gran porción del país en los cuales no tenemos registro paleobotánicos de antigüedad en estas antigüedades, pero no porque no existan, sencillamente porque no se han realizado las investigaciones pertinentes. Cuando empezamos a ver esta problemática, pues empezamos a ver quién tenía semillas de chiles, quién nos podía compartir, qué repositorios arqueológicos tenían. Uno pensaba, bueno, lo más seguro es que tengamos una gran cantidad, cuando en realidad pues no encontramos muchas, ¿no? Cuando platicábamos con colegas y les platicábamos esta problemática o este proyecto, nos decían, oye, eso suena muy padre, pero no hicimos colectas de flotación, no hicimos colectas encontramos unas tumbas padrísimas, ¿no? Pero no, eso de hacer estudios de macrobotánicos, no teníamos un especialista, ¿no? Entonces nos encontramos que en realidad había poco material en contraste con otro tipo. Así que dentro del proyecto nos encargamos en visitar repositorios como serían los de antropológicas de la UNAM, de paleobotánica, paleoclimáticos, los los de paleobotánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en los cuales empezamos a ver junto con otros colegas quién tenía chiles o quién tenía reportado que habían localizado chiles en algún momento, ¿no? Y con eso empezamos a ver semillas que nos informaran o viéramos en la presencia de Chile ya asociado en contextos arqueológicos humanos. Ya al final localizamos 266 semillas arqueológicas de 12 sitios arqueológicos, los cuales hay que mencionar que de estas 266, un poco más de 25, 26 semillas fueron localizadas en México, en repositorios mexicanos, y el resto fueron localizados en repositorios arqueológicos en los Estados Unidos,
de proyectos realizados en México. Esto nos permitió tener una base de datos interesante para poder empezar a contrastar. Me gustaría que vieran estos mapas, que son en realidad los sitios arqueológicos registrados en el Instituto Nacional de Antropología, al cual le agradecemos compartirnos esta información, y se ven los sitios por periodo, ¿no? Vemos los sitios arcaicos, los sitios preclásicos, los sitios clásicos, los posclásicos, y en los cuales vamos a ver cómo va creciendo. Me gustaría que se quedaran con estas imágenes para los posteriores información. El otro aspecto que trabajamos fue el de los datos botánicos. Aquí podemos ver esta imagen en la cual se interpolaron la presencia actual de Chile, de la especie Capsicum annum, en el territorio nacional, que son los puntos negros, y la presencia de comunidades indígenas en el territorio. Nos gustaría mencionar que se ve muy, muy interesante la conjunción de la presencia de Chile junto con la de las comunidades indígenas, lo cual nos habla de que también existe una gran relación y presencia y tradición de conservar, ya sea en las huertas, en las parcelas, de manera en macetas o como ustedes lo gusten y manden, presencia de seguir produciendo chiles en el ámbito agrícola, en el ámbito familiar, muy a reserva de nosotros ya entes rurales que pues para comer chile vamos al mercado o lo comemos, lo consumimos de manera ya comercial. Pero para poder hacer esta investigación, pues obviamente se necesita ver dónde se está consumiendo todavía chile de manera local, se está produciendo de manera autóctona, de manera rural, por así decirlo. Entonces, en este tipo de investigaciones también los biólogos han visto que no solamente, o sea, los estudios biológicos han hecho un buen trabajo en determinar los lugares donde la especie ha crecido o se encuentra, pero ha fallado en la parte cultural donde no se registra qué grupo cultural es el que la cuenta, cómo se está plantando, cuál es la metodología de producción, no se ha hecho una etnografía del grupo que la está consumiendo. Y eso es información importante para poder empezar a vislumbrar cómo esta especie ha ido creciendo dentro del gusto mexicano. Vamos a ver que entonces el estudio botánico empezamos a ver cómo la diferencia de las semillas, en este caso estas semillas que son silvestres, comparadas con las semillas domesticadas, en las cuales ya se ve este pedúnculo, que es claramente la información que estamos buscando. Y en este momento, pues se hizo en la medición de 294 especímenes de semillas modernas, las cuales se contrastarían o se contrastarán con las semillas arqueológicas para determinar el grado de domesticación que empezamos a ver en esas semillas de sitios del pasado, ¿no? Y posteriormente, el tercer elemento metodológico que se está aplicando en este proyecto es el análisis de los datos y la creación de modelos ecológicos y geográficos, lo cual es sumamente interesante e importante, porque como podemos ver, como yo les decía, quedarnos con la imagen de los mapas anteriores de donde están ubicados los sitios arqueológicos registrados. En estos mapas que vemos aquí, ha sido un gran trabajo de nuestros colegas en el cual se ha podido recrear de alguna forma con la información actual de dónde crecen estas especies, el Capsicum annum, y en la actualidad, y ver cuáles son las condiciones geográficas que necesita para poder crecer de manera silvestre, por así llamarlo, y se extrapoló esa información a los eventos del pasado aplicando una paleoclimatología, y en el cual aquí podemos ver los mapas en donde se muestra el color verde hace 20.000 años, donde se pudo haber, donde se tenían las condiciones para poder crecer este material de manera silvestre. Y así lo vemos hace 6.000 años. Este es el territorio donde se pudo haber localizado de manera silvestre estas especies de Chile. Y en la actualidad, este es el territorio que se usa o donde se localiza que puede crecer en Chile de manera silvestre. Si hacemos esta interpolación en distintas temporalidades o si las ponemos junto con las cuestiones arqueológicas, pues vamos a ver que empieza a haber una correlación en dónde pudo haberse dónde pudo haberse dado este nodo de domesticación o de uso, porque
se conjugan tanto la presencia humana como con la presencia de los factores climáticos idóneos para el crecimiento de esta especie de manera silvestre y posteriormente a una domesticación del chile. De manera ya para conclusiones, este proceso metodológico que se ha visto o hemos visto en este proyecto, podemos concluir que no existe una aproximación metodológica eficiente y precisa para abordar temas complejos en materia biocultural. Como hemos visto también en las otras ponencias, eso es algo que está en ciernes y se está trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos que conjugar muchas miradas de varios especialistas y ponernos de acuerdo en cómo trabajar de manera más eficiente. Como se ha mencionado también, es necesario tener un esfuerzo de colaboración binacional e interdisciplinaria para conjuntar, pues obviamente, varias mentes, varios especialistas, recursos, instituciones, etcétera, para conjugar y llegar a mejores resultados. Vamos a encontrar que se requiere una sistematización de una metodología biocultural para reconocer problemas científicos complejos, como son los estudios de origen de los cultivos, aprender a colaborar en entornos no familiares a la experiencia propia, elaborar un vocabulario común y, lo más importante, generar información que contribuya al avance científico. Posteriormente, y por último, reconocer las debilidades de los estudios anteriores que no tenían estos enfoques bioculturales o interdisciplinarios para proponer de manera creativa y asertiva nuevas formas de abordar preguntas del origen biocultural de uno de los cultivos emblemáticos de México. De esta manera, el futuro de las investigaciones que tenemos, pues vemos que la cosa está que arde. Muchas gracias y quedamos a su disposición. Muchas gracias, doctor Emiliano, por pero este picante tema de los chiles. Realmente es un tema apasionante, realmente la alegría con la que lo aborda, la pasión del estudio, el tema es para